¿Alguna vez sentiste que el mundo entero te llamaba loca por creerle a tu hija? ¿Alguna vez te miraron como si fueras exagerada, inestable, peligrosa, solo por defender a la persona que más amas? A mí sí. El día que mi hija de 7 años regresó de la escuela temblando y me contó lo que su consejero le hizo con un unicornio de peluche, el mundo se me derrumbó. Pero no fue el horror lo que me destruyó, fue el silencio. La risa de la directora, la indiferencia de la policía, el desprecio de todos los que debieron protegerla. Ese día entendí que la justicia no siempre llega por el camino recto. Y fue entonces cuando hice la llamada que lo cambió todo. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. Descubrí que cuando cruzas el límite por tus hijos, no hay regreso. No me juzgues. Escucha mi historia primero. Y luego dime si tú, en mi lugar, no habrías hecho lo mismo. Todo cambió el día que mi hija llegó de la escuela, corriendo a mis brazos como si huyera de un incendio invisible. Temblaba. Y aunque traté de pensar que solo era un mal día, ese pensamiento no podría haber estado más equivocado. Lo que descubrí me arrancó el alma, y lo que hice después me arrastró directo al lado más oscuro de mí misma. Ese que nunca pensé usar. Sofía apenas tenía 7 años. Era dulce, curiosa, le encantaban los unicornios y los desayunos con miel. Esa tarde, al verla tan alterada, decidí preparar su comida favorita, tostadas francesas con canela. Me senté frente a ella, esperando que las palabras encontraran su camino. Y cuando por fin se calmó, me dijo: «Mami, algo pasó hoy, y creo que se supone que debo decírtelo». Una alarma me sonó en el pecho. Era ese sexto sentido que tenemos las madres cuando algo está roto, incluso si todo se ve en su lugar. La escuché con atención, tratando de no mostrar miedo. El consejero escolar me llamó a su oficina para jugar un juego. Empezó con voz bajita, me dio un unicornio de peluche, y me dijo que lo usara de una manera especial. Mi mente aún no entendía. Hasta que continuó. Tenía que ponerlo entre mis piernas y moverlo así, muchas veces. Él hacía caras raras, y después cerraba los ojos y se quedaba muy quieto. Sentí náuseas. Literalmente tuve que correr al baño a vomitar. Quería despertar de una pesadilla, pero estaba despierta. ¿Qué clase de monstruo hace eso con una niña? ¿Y cómo no lo vi venir? Fui yo quien la envió a ese lugar, quien firmó su inscripción con la esperanza de que estuviera en buenas manos. Oscilé entre la culpa más feroz y una furia que quemaba. No había nadie más. Mi esposo nos había dejado años atrás. Estábamos solas. Era mi deber protegerla, incluso si eso significaba destruir todo. No sé exactamente por qué decidí ir primero con la directora Beatriz Lozano en vez de correr a la policía. Tal vez pensé que actuarían rápido, que entenderían. Pero me recibieron con una sonrisa condescendiente y ojos fríos. Seguramente su hija malinterpretó algo, me dijo Beatriz. Es común que los niños inventen cosas, ya sabe, tienen imaginación. ¿Imaginación? Mi hija temblando, describiendo con detalle un juego tan perturbador, ¿era solo imaginación? Otros estudiantes también han dicho cosas parecidas, pero sabemos que son solo bromas, agregó. Bromas. Llamaron a eso una broma. Salí de ahí con las manos apretadas hasta que las uñas me dejaron marcas en las palmas. Fui a la policía. Pero para cuando llegué, ya me estaban esperando. La escuela se había adelantado. Pintaron mi imagen como la de una madre histérica, influenciada por rumores infantiles. Uno de los oficiales me dijo: «Tenemos que ser responsables al hacer este tipo de acusaciones». ¿Responsables? ¿Ellos? Sabía que Sofía decía la verdad. La había mirado a los ojos. Pero el mundo se había cerrado sobre nosotras. Volví a casa sintiéndome una extraña dentro de mi propia vida. Y entonces recordé algo. Años atrás, cuando aún era enfermera residente, me asignaron a un paciente que las demás rechazaban, un hombre tatuado de rostro, enorme, intimidante. Samuel el Tigre Luna, le decían. Herida de bala, hospitalización urgente. Nadie quería acercarse. Pero yo lo atendí. Le hablé como a cualquier otro. Hasta bromeé con él mientras limpiaba la sangre. Deberías mantenerte alejado de las balas, ¿sabes? Cuando se fue, me dejó una nota con un número y una frase. Si algún día necesitas que alguien sea atendido, no pediré nada a cambio. Abrí mi joyero. Ahí seguía. Ese papel arrugado, olvidado por años. Lo tomé con manos temblorosas. Marqué. ¿Hola? ¿Quién habla? Soy Elena, la enfermera del hospital, hace años. Hubo un silencio. Luego dijo: «Te recuerdo. Si estás llamando, no es por nostalgia». Tragué saliva. Mi voz se rompía. «Es por mi hija». Le conté todo. Sin adornos, sin censura. Le hablé de Sofía,
del unicornio, del maldito Carlos Esquivel, del desprecio de la escuela, del desprecio de la policía. Y cuando terminé, solo me dijo: dame su nombre completo, dirección, rutina, auto, todo. ¿Estás seguro? Pregunté. Tú no llamaste por dudas. Llamaste por decisión. Y yo no soy juez ni policía. Pero te garantizo que ese tipo no volverá a mirar a otro niño. No pregunté más. Solo obedecí. Esa noche, mientras mi hija dormía abrazando el peluche que usaron para dañarla, lloré sentada en el suelo de su habitación. Me sentía sucia por lo que había hecho, pero también más viva que nunca. Por primera vez en días, tenía la sensación de estar haciendo algo real. No sabía en qué acabaría, pero había dado un paso que no tenía vuelta atrás. A la mañana siguiente, desperté con el corazón palpitando. Fui a la cocina, intenté hacer café, pero mis manos temblaban tanto que la taza terminó hecha pedazos en el suelo. Revisé mi celular. Sin mensajes. Sin llamadas. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado, pero yo ya no era la misma. Sofía fue a su nueva escuela. Ya no volvería a pisar aquella donde la hirieron. La dejé con su abuela, y me quedé sola con un vacío que me apretaba el pecho. No sabía si me había convertido en cómplice o en heroína. No sabía si debía orar o pedir perdón. Lo único que sabía era que mi hija estaba viva, y él aún caminaba libre. Hasta que por la tarde, sonó el teléfono. Está hecho, dijo una voz profunda. ¿Qué significa eso? Pregunté, apenas susurrando. Significa que nunca más volverá a mirar a un niño. Ni con los ojos, ni con el alma, si es que tenía una. La llamada se cortó. Me desplomé en el sofá. No hubo noticia en la radio. Ningún titular. Solo un silencio que me oprimía el pecho. Pero esa noche dormí por primera vez sin pesadillas. Y cuando desperté, algo dentro de mí había cambiado. Días después, la directora Beatriz Lozano me llamó. Su tono había cambiado. Lamentamos profundamente el malentendido. El consejero ha solicitado una licencia voluntaria, problemas personales, ya sabe. Quise reírme. Solo respondí: ahora es demasiado tarde. Y colgué. Pero el infierno no había terminado. Comenzó de nuevo, disfrazado. La policía vino a verme otra vez. Carlos Esquivel había desaparecido. Se evaporó del mapa. Sin cámaras, sin testigos, sin transacciones. Solo un hombre borrado. Y yo era la única que había insistido en señalarlo. Me hicieron preguntas. Me estudiaban como quien analiza una grieta en una pared. Pero no tenían pruebas. Ni rastro alguno. Solo suposiciones. Y yo, convertida en piedra. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, Sofía despertó gritando. Corrí a su cuarto. Estaba abrazando el peluche con desesperación. Lo recordé, mami. Recordé todo. Él me dijo que si hablaba, iba a venir por ti. Mi alma se quebró. Me arrodillé y la abracé, respirando con ella, hasta que el miedo se disolvió un poco. Cuando se durmió, salí al balcón, con el pecho abierto de dolor. Ya no era suficiente lo que había hecho. No bastaba. Quería más. Quería justicia para cada niña silenciada. Quería destruir la institución que se atrevió a llamarla mentirosa. Quería exponer a quienes sabían, y rieron. Quería arrasar con todo. Abrí mi laptop. Ingresé el nombre completo de la directora. Revisé su historial público. Aparecía en consejos educativos, columnas de opinión, conferencias sobre ética. Hasta tenía fotos con funcionarios. Pero entonces encontré algo. Una denuncia de hace 10 años. Archivada. La acusaban de omisión ante conductas inapropiadas de otro miembro del personal escolar. Nada prosperó. Falta de pruebas. Pero era un patrón. Una cadena. Un encubrimiento sistemático. Armé un expediente. Incluí capturas, artículos, testimonios anónimos que empecé a recibir después de publicar, bajo seudónimo, un post en un grupo de madres. Lo que encontré fue escalofriante. Muchas otras niñas habían sido invitadas a jugar por Carlos. Nadie lo denunció por miedo o vergüenza. Nadie, hasta ahora. Contacté a un abogado. Mauricio Rivas, especialista en demandas contra instituciones. Le mostré todo. Me creyó de inmediato. Aquí hay algo grande, me dijo, y tú vas a necesitar coraje. Porque esto no va a ser fácil. Lo sabía. Pero estaba lista. Presentamos la denuncia. Formal, documentada, legal. La escuela respondió rápido. Una carta publicada en el periódico local. Lamentamos profundamente que el dolor de una madre se haya transformado en ataques infundados contra profesionales dedicados. Hipócritas. 2 días después, rayaron mi coche.
Me llegó una carta anónima con letras recortadas. Ya has causado demasiados problemas. Se lo mostré a mi abogado. Estamos molestando a las personas correctas, dijo, sin titubear. Pero la guerra no era solo legal. Quisieron atacarme en donde más duele. En mi carrera. En el hospital, mi jefa me llamó a su oficina. ¿Estás bien en casa? Me preguntó. ¿Por qué lo preguntas? Recibimos una queja informal. Anónima. Dicen que podrías estar emocionalmente inestable. Contuve la risa. Estaban intentando destruirme desde adentro. Si hace falta, puedo presentar un certificado psicológico. Estoy perfectamente apta. Era mentira. Nunca había ido a terapia. Pero no podía parecer frágil. No ahora. Una semana después, Mauricio logró agendar una reunión con el fiscal Arévalo. Me dijeron que era padre de 3 niñas. Cuando le conté mi historia y le mostré el expediente, guardó silencio largo rato. Y luego me miró con los ojos húmedos. Gracias por no quedarte callada, me dijo. Esto no se va a archivar. Te lo prometo. Salí de esa oficina con las piernas temblorosas. Por primera vez, un adulto en el sistema me creyó, sin llamarme exagerada. Pero el camino apenas empezaba. Sofía seguía teniendo pesadillas. Una noche, me llamó llorando. Señalaba el closet. Está ahí, mami, el hombre del unicornio. Lo vi. Me partió el alma. La abracé. Ya no puede hacerte daño, mi amor. Ya no. Lo sabía. Pero el trauma no desaparece con un ya pasó. Se aferra. Se mete bajo la piel. Pero ahora, yo estaba construyendo ladrillo por ladrillo un muro a su alrededor. Un muro de verdad. De lucha. De justicia. Y entonces, como si el destino quisiera demostrarme que no estaba sola, me llegó un correo inesperado. Un periodista. Daniel Ortega. Investigador. Quería hablar. Tenía fuentes. Dijo que había algo más, algo mucho más grande de lo que yo imaginaba. Lo supe en ese momento. No era solo la historia de mi hija. Era la historia de muchas. Y yo, era solo el principio. Daniel Ortega, el periodista, me citó en una cafetería discreta, a media tarde. Lo reconocí de inmediato por los ojos alertas y la libreta vieja que sacó del bolso. No perdimos tiempo en cortesías. Esto no es solo un caso, me dijo con voz baja. Es una red. Una estructura que ha estado protegiendo agresores dentro del sistema escolar desde hace años. Mi estómago se revolvió. Carlos Esquivel, continuó, ya había trabajado en otras 2 escuelas. En ambas hubo rumores, denuncias apagadas, cambios abruptos de personal. ¿Sabes quién firmó sus cartas de recomendación? La misma directora. Beatriz Lozano. Quise vomitar. No era una negligente, era cómplice. Y entonces sacó una grabación. Fue captada por un conserje. Escucha. Reprodujo el audio. La voz de Beatriz, clara y fría. No podemos dejar que esa doctora destruya la imagen de esta institución. Él sabía demasiado. Controla la narrativa. Hazlo ver como un malentendido. Como un ataque emocional. Sentí escalofríos. Él sabía demasiado. ¿Qué sabía Carlos? ¿A quién más estaba encubriendo? Volví a ver a Sofía en mi mente, abrazando ese unicornio con ojos rotos. No. No iba a parar aquí. Esa misma noche, llamé a Mauricio y le conté todo. Le pedí que reforzara las medidas de seguridad. Me sugirió desaparecer un tiempo. Llévate a tu hija. Aléjate. En lo que presentamos esto al fiscal, hazte humo. Acepté. Llamé al hospital. Solicité licencia. Tomé a Sofía y nos fuimos a una posada discreta en un bosque, en una cabaña sin señal fuerte, sin vecinos, sin preguntas. Pensé que sería como respirar otra vez. La primera noche fue tranquila. Caminamos entre árboles, recogimos piñas secas. Sofía hasta sonrió. Por un segundo, me permití creer que todo podía sanar. Pero el trauma viaja. Esa madrugada, mi hija gritó en sueños. No. No lo toques. No lo toques. La encontré empapada en sudor, apretando el peluche como si fuera una cuerda de salvación. La abracé. Canté bajito. Le dije que estaba a salvo. Que nunca más. Pero por dentro me estaba rompiendo. Y entonces, al amanecer, encontré un sobre bajo la puerta. Una hoja. Solo una. Letra gruesa, hecha a mano. Puedes correr, pero estás arrastrando a tu hija al fuego contigo. Para. El corazón se me detuvo. ¿Cómo nos habían encontrado? ¿Quién había estado tan cerca como para dejar ese mensaje sin ser visto? Fui a recepción. Nadie había notado nada. Ni registros extraños. Nada. Pero alguien nos estaba observando. Empaqué en 10 minutos.
Subimos al coche y manejé por horas, hasta llegar a la casa de campo de mi amiga, la doctora Julia Méndez. Ella me abrió sin hacer preguntas. Ahí, al menos, me sentí un poco más segura. Pero la tensión no me abandonaba. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. Despertaba por cualquier crujido. Un sonido en la madera, una sombra en la ventana, una notificación del celular. Mientras tanto, el fiscal Arévalo presentó la primera acción contra la directora. Y Daniel publicó un artículo con nombres ocultos, pero los hechos eran inconfundibles. El público estalló. Comentarios divididos. Algunos me llamaban heroína. Otros, histérica. Sofía, sin querer, leyó uno de los titulares en la tablet. Mami, ¿por qué están hablando de nosotras? Me tragué el nudo en la garganta. Porque mami dijo la verdad, amor. Y hay personas que no les gusta la verdad. Se quedó callada. Volvió a sus caricaturas. Yo fui al baño y lloré recargada en la puerta. Pocos días después, recibí un correo inesperado. Era de una exmaestra de la escuela. Patricia Delgado. Quería hablar. Nos vimos en un café. Tenía cara seria, voz pausada. Yo vi cosas, dijo sin rodeos. La directora protegía a Carlos. Cuando una alumna lloró y dijo que ya no quería jugar el juego del unicornio, lo reporté. ¿Sabes qué pasó? Me dieron un ultimátum. O me retractaba o arruinaban mi carrera. Renuncié. Me callé. Pero ya no puedo más. Me entregó una carpeta. Documentos internos. Correos, reportes viejos. Y un memo de la dirección con una cláusula infame. Toda conducta que pueda dañar la imagen institucional debe ser tratada de forma interna y confidencial. Era la prueba que necesitábamos. Un patrón institucionalizado de encubrimiento. Corrí con eso a Mauricio. Sus ojos se abrieron como platos. Esto es dinamita, dijo. Con esto, podemos abrir una investigación criminal. Y así fue. Una semana después, agentes judiciales ingresaron a la escuela con órdenes de allanamiento. La directora y varios administrativos fueron citados. El rostro de Beatriz Lozano apareció en las noticias por primera vez, sin filtros ni discursos, con ojeras y un rostro pálido. Pero la contraofensiva fue brutal. Hackearon mi cuenta bancaria. Una transferencia a una cuenta extranjera apareció en mis movimientos. La policía me llamó. Insinuaron lavado de dinero. ¿Recibió algún pago por su denuncia? Nunca. Ni un centavo, respondí con furia. Mi licencia médica fue suspendida temporalmente mientras se revisaba mi estado emocional. Me dejaron sin trabajo. Sin ingreso. Me empujaron al borde del colapso. Y entonces, una llamada. Una voz burlona. Hola, mamá. De la niña del unicornio. ¿Estás orgullosa? Puedes haber derribado a uno, pero hay más. Tocaste una telaraña. ¿Sabes qué hacen las arañas con quien las toca? Colgó. Me quedé congelada, mirando la nada. Fui a la ventana. En la calle, vi una silueta. Inmóvil. Sombra entre sombras. No podía distinguirla. Pero el mensaje era claro. Habían cruzado el umbral. Querían intimidarme. Aterrorizarme. Silenciarme. Pero no sabían con quién se habían metido. Había perdido mi trabajo, mi paz, mi rutina. Pero aún tenía algo que no podían romper, la determinación de una madre con la mirada fija en la justicia. Si me querían destruir, iban a tener que enfrentarse a algo mucho peor. Yo no iba a parar. La mañana siguiente trajo justicia envuelta en sorpresa. Recibí una llamada del fiscal Arévalo. La directora ha sido arrestada. No por mí directamente, no por mi denuncia inicial. Cayó porque la red era más grande de lo que imaginábamos. Las investigaciones destaparon un esquema de protección a agresores, disfrazado con donaciones fantasmas, documentos falsos y silencios cómplices en varias escuelas. Beatriz Lozano fue detenida en una ciudad vecina, intentando registrarse en un hotel con la identidad de su hermana. Alegó que estaba de licencia médica por una crisis emocional. La misma mujer que me humilló, que rió del testimonio de mi hija, ahora lloraba frente a las cámaras. El caso explotó en los medios. Daniel Ortega publicó un reportaje con testimonios de exempleados, madres, víctimas. Esta vez, el país escuchó. Porque había pruebas. Porque las víctimas tenían rostro, voz, historia. Las redes se llenaron de mensajes. Algunos pidiendo disculpas por haber dudado de mí. Otros agradeciendo. Una mujer me escribió algo que nunca olvidaré. Mi hijo se quitó la vida hace 2 años. Siempre sospeché de esa escuela, pero nadie me creyó. Gracias por no callarte. Ojalá yo hubiera tenido tu fuerza. Lloré al leer esas palabras. Lloré por mí, por ella, por todos los niños silenciados.
Pero la victoria vino con cicatrices. Mi nombre seguía en boca de todos. Mi reputación estaba dividida. Una parte del público me llamaba madre valiente. Otra, mujer inestable. Tuve que presentar una demanda formal para recuperar mi licencia médica. La acusación de inestabilidad emocional era una mancha que habían intentado tatuarme. Gané el juicio. Pero lo hice con el alma desgarrada. Sofía comenzó terapia. Al principio solo dibujaba. Unicornios tristes. Ventanas con barrotes. Nubes negras. No decía nada. Pero poco a poco, su voz volvió. Una tarde, al salir de la sesión, me miró desde el asiento trasero del coche y me dijo: «Mami, gracias por no hacer como si no hubiera pasado nada». Esa frase fue el bálsamo que mi alma necesitaba. Un año después, recibí una invitación para participar en un congreso sobre salud mental infantil. Decliné. No estaba lista para pararme en un escenario y remover cada herida. Pero un día, mientras caminaba por una librería, vi un libro. Su título: Cuando el silencio arde. En uno de los capítulos se hablaba de mí, la madre que prendió fuego al sistema educativo para proteger a su hija. Sonreí. No por orgullo, sino por saber que esa mujer que una tarde cocinaba tostadas francesas sin saber que su mundo se estaba desmoronando, había cambiado su historia y la de muchas otras personas. Pero lo más extraño ocurrió tiempo después. Una noche, mientras revisaba unos archivos, recibí un mensaje de voz. Número oculto. Lo escuché con el corazón en la garganta. Hola, doctora Ramírez. ¿Recuerda la llamada que recibió esa noche, cuando dijo «¿Está hecho?» Bueno, él no fue el único. Solo era la punta del iceberg. Las telarañas se están rompiendo. Pero aún hay más. No tenga miedo. Solo siga caminando. No está sola. Se me heló la sangre. ¿Era una advertencia? ¿Un mensaje de apoyo? ¿Una amenaza disfrazada? No lo supe. Solo apagué el celular. Me senté junto a Sofía en el sofá. Estaba viendo una película de princesas. La abracé sin decir nada. Y entonces comprendí. Tal vez nunca estaría del todo a salvo. Tal vez siempre habría alguien vigilando. Pero ya no me importaba. Había aprendido a vivir en la trinchera. A convertir el miedo en fuerza. A transformar la rabia en fuego. El periodista Daniel me escribió meses después. Me dijo que gracias a mi caso, 3 escuelas más habían comenzado investigaciones internas. Que más padres se estaban denunciando. Que madres, como yo, se estaban organizando. Una de ellas incluso había fundado una red de apoyo para víctimas de abuso institucional. Me invitó a una reunión. Esta vez, dije que sí. Llegué con el corazón latiendo fuerte. Había mujeres de todas las edades. Algunas lloraban. Otras solo escuchaban. Pero todas tenían en común una cosa. Estaban hartas de que nadie las escuchara. Me pidieron que contara mi historia. Lo hice con la voz firme, sin rodeos. Les hablé del día en que Sofía me dijo: «Hay algo que debo contarte». Del unicornio. Del consejero. De la escuela. Del silencio. De la furia. De la venganza. Y cuando terminé, una madre joven, con un bebé en brazos, se acercó y me dijo: «Gracias. Gracias por no quedarte quieta». Ese fue el momento en que supe que no todo estaba perdido. Sí, me arrojé al lado oscuro. Sí, tomé decisiones que aún me quitan el sueño. Pero también sé que, si no lo hubiera hecho, ese hombre seguiría ahí. Con su sonrisa falsa. Con su juguete contaminado. Lastimando. Marcando. Y entonces vuelvo a la pregunta con la que empezó todo esto. ¿Cuándo fue la vez que tuve que recurrir al lado oscuro? Fue el día que el sistema me dio la espalda. El día que mi hija regresó temblando de la escuela y el mundo quiso convencerme de que mentía. Fue el día que entendí que nadie iba a salvarnos, salvo yo. Y si eso significaba ensuciarme las manos, romper reglas, llamar a alguien como el Tigre Luna, lo haría otra vez. 1000 veces. Porque en esta historia no fui una heroína. Fui una madre. Y una madre que ha visto llorar a su hija en el suelo, ya no le teme a nada. ¿Tú qué harías si fuera tu hija? Porque en esta historia no fui una heroína. Fui una madre. Y una madre que ha visto llorar a su hija en el suelo, ya no le teme a nada. ¿Tú qué harías si fuera tu hija? Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Te invito a suscribirte al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Compártelo con tus amigos, hermanas y madres. Nunca sabemos quién puede estar necesitando escuchar algo así.